Y pues voy a compartir la pantalla pues para compartir, mirar la guía de la cartilla. Eh, Voy a ver si está bien el sonido. Entonces, si no envían trabajos, pues de nada sirve que asistan porque asistir es como para despejar dudas. Si tienen dudas, tienen que despejarlas es en clase, no en horarios que no son laborales. La clase es para despejar las dudas. Y pues recuerden que si hay una fecha de entrega y no entregaron un punto, pero luego lo corrigieron, simplemente lo envían y pues informan que es para mejorar la nota. Tuvieron mal un punto y que vieron la explicación, despejaron la duda y lo vuelven a enviar para mejorar la nota. Y pues si tienen la duda, pues envían lo que entendieron y la clase es que dicen, no, yo envié esto, pero tengo la duda en el punto tal. Simplemente lo que uno hace es ver que modificó ese punto y le cambia la nota. Si estaba la nota mal, pues ya, si mejoró ese punto, pues se le cambia la nota. Pero decimos que hay unas fechas de entrega y lo ideal es que ojalá lo logren desarrollar, pero como esto es una clase teórico-práctica por lo general, pueden haber uno que otro punto que no se alcanzó a hacer en una semana porque pues, son contenidos de un mes. Y esto es práctico, entonces lo práctico es diferente a lo cognitivo. ¿Por qué? Porque tiene procesos diferentes, psicomotrices. Uno crea primero de manera creativa en el cerebro, o sea, hay una parte pensante, pero luego hay una parte que es del hacer, que es la parte de transformar el material, de cortar, de pegar, de dibujar, de borrar, de entintar. Entonces, muy posiblemente nos puede quedar volando uno o que otro punto, que pronto no nos quedó claro. Entonces, simplemente, pues, envían lo que tienen y lo que no pudieron, pues, hacen la pregunta en la siguiente clase y luego envían la guía aclarando que no entendieron y que ya envían la guía completa o el punto corregido. O lo mismo, también no pone un juicio de evaluación en la retroalimentación y pone pendiente y pues obviamente pendiente quiere decir que hay unos puntos que están mal o que faltan y cuando llegan esos puntos resueltos pues ya no está pendiente. Recordemos que esto es de comunicación. Si no comunican en el momento, a nosotros nos ponen unas fechas para subir notas, pues se puede corregir la nota, pero se verá reflejado en el siguiente trimestre. O sea, de pronto ahorita les puede salir perdido, pero corrigieron después. No tiene la posibilidad de cambiar la primera nota del primer trimestre, pero ahorita no. Si la norma es que es tal fecha se cierra porque hay unos procesos que son de logística, de la parte administrativa de imprimir, no es de nosotros. Entonces eso quiero que lo que quede muy claro. Además, pues lo ideal es que lo hagan en su momento. A ver, aquí está Jessica. Macho quiere decir algo. A ver, sí, hable. Profe, que sí deja entrar a Sara y Mariana a la clase. ¿A quién? Pues aquí A yo no Sara y tengo. Mariana. Espere su merced porque es que aquí no veo a nadie pendiente. Yo ya dejé entrar a todo el mundo. ¿A quién? Pues no las veo. Saray. Listo, ya apareció. Listo.
A ver, Valeria, ¿quiere decir algo? ¿Puede hablar? Buenas tardes, profesor. Disculpe molestarlo, pero de casualidad usted no sabrá para cuándo estarían los boletines del primer periodo. Eso los entregan creo que a final de la primera semana de mayo, ¿sí? Ah, listo, muchas gracias. Sí, entonces, pues es lo ideal. O sea, eso están las fechas ahí, no sabemos, a veces eso se modifica. El año pasado pasó algo así porque, bueno, pues esta cosa de la pandemia, entonces tocó como acomodarse a eso. Este año está como para comienzos de mayo, por ahí el 4 o el 5 creo que es la entrega de boletines y se les envía al correo. El director del grupo lo envía, pero de todas maneras, les recuerdo que si me pongo a ver los trabajos que me llegaron, muchos de sexto, no enviaron nada, entonces pues tienen es un uno porque es que esto es de dibujo, yo califico dibujos. De nada sirve de asistir si no envío ni siquiera un dibujo. A ver, Jessica, ¿tiene una pregunta o hable? Sí, señor. Profe, una pregunta, ¿yo estoy al día? Eh, ¿Usted envió trabajos? Sí, señor. Bueno, entonces si envió trabajos está bien. Yo estoy hablando del primer trimestre, no estoy hablando de abril. De abril no he mirado lo de la semana pasada, por ejemplo, porque estaba sacando las notas del primer trimestre. Me refiero es a lo del primer trimestre que si yo pongo a ver esas notas que ya ni las quiero ver, más o menos la mitad o más de sexto no envió nada. Y uno veía que había gente que se conectaba y no envió nada. Entonces, están confundiendo asistir con pasar. No, asistir no es pasar. Eso que quede claro. Que lo que les digo, que si pueden recuperar esa nota de primer trimestre, sí, pero ya ahorita el primer trimestre probablemente ya no se pueda modificar, o sea, porque ya pasaron los tiempos. Una cosa que tenemos que aprender es a entregar las cosas a tiempo, a estudiar las cosas a tiempo, no ya cuando la cosa pues ya se va a publicar. Que se puede cambiar, sí, pero hasta segundo trimestre y si envían las cosas y no les aplica los beneficios que dijimos. De las notas para elevar el promedio no les aplica porque no cumplieron con lo mismo que era entregar una a tiempo. Entonces tendrían que entregar las guías bien hechas de que no hicieron. Eso es lo que pasa cuando se nos hace tarde y luego queremos recuperar, pues ya nos toca hacerlo todo. Por ejemplo, hubo gente que entregó una, no muy bien, pero entonces como aplicó el beneficio de las notas que sacamos en grupo, lograron pasar, subieron el promedio y pasaron, porque hubo un interés, alcanzaron a enviar algo. Así no es que sean buenos dibujantes ni nada, por eso les digo, no se trata de que quede perfecto, no. Demostrar el esfuerzo y de intentarlo y de que está interesado. Eso es lo que pasa. Entonces, quiero aclarar eso para que este trimestre pues lo tengamos en cuenta y procuremos enviar aunque sea un trabajo para que nos pueda aplicar el beneficio del grupo. Porque si no, la asistencia no nos garantiza nada. Pues está bien, igual yo tengo bien en cuenta la asistencia para no quitar puntos positivos. Los que asisten menos de la mitad les quito un punto positivo. Entonces, bueno, más o menos esa es como la dinámica de las notas. Y si uno ve eso, pues no están entregando cosas, el profesor no puede saber si están entendiendo o no. Pues los trabajos valen más que asistir. De nada sirve asistir si no entiendo nada, si no pregunto nada y si no envío nada. No hay evidencias de nada. Hay una asistencia. Obviamente la asistencia pues se tiene en cuenta, pero para no bajar la nota. Entonces lo digo por como un feedback de lo que vi de las notas del primer trimestre.
y pues ya pasamos a lo de la cartilla. Porque pues si vemos ya se nos pasó abril. Entonces si vemos lo de la cartilla, había unos puntos que los más complicados podríamos decir que eran esos de teoría del color, ¿cierto? A ver. Bueno, y hablaba un poco habíamos hablado un poco de los impresionistas y pues lo que es la teoría del color y la mezcla de colores para generar otros, sin necesidad sin necesidad de ¿qué? De usar el color puro como tal, sino usando otros colores, podemos generar otros colores o la impresión de otro color. Entonces estábamos en el punto 3, ¿cierto? Que aquí había un error ahí de redacción, el 3, el 2 y el 3 es el mismo. Y el 4 ya es un poco de escritura, pero el 4 tocaba leer esta parte de lo que era el dadaísmo, ¿cierto? Del origen de ese movimiento del dadaísmo. Entonces habla que el dadaísmo era como un juego entre grupos de artistas, ¿cierto? Y entre ese grupo de artistas habían escritores, pintores, escultores, habían de varias disciplinas, pero tenían como un centro de encuentros donde pues procuraban hablar de arte. Y lo que dice es un poco que el artista después de la fotografía pues se cuestionó cuál era su papel en el mundo, si ya no era retratar a las personas o representar las cosas, sino que ya era ese límite, ya se iba, se perdía, porque eso ya lo hacía la máquina, la cámara de fotos ya hacía eso y les quitó el trabajo, por decirlo de alguna manera. La máquina reemplaza industrialmente a las personas. Y sí, vuelve paupérrimo el salario de esa disciplina que logra reemplazar, o sea que eh, dejan de necesitar ser retratistas, por ejemplo, ¿cierto? Gente que retrata personas ya no son necesarias y muchos de ellos quedan como sin oficio o desempleados, por decirlo así, y tienen que empezar a buscar otro tipo de expresión, otra línea para expresarse. Y en eso, pues, en esos diálogos de la realidad, de esos sociolugares, ¿cierto? Se empieza a crear como estilos. Estilos son como búsquedas de modas o de estéticas. Y pues se empiezan a generar como movimientos artísticos
Eso fue como a principios del siglo pasado, del siglo XX. Eh, y entre eso, pues había un tipo de inconformismo con el establecimiento, o con ese círculo que eran los que compraban ese tipo de arte y que ahora les daba la espalda porque los reemplazó por la máquina. Entonces, de todas maneras, había como un resentimiento ahí con la norma, con la ley, con los ricos, por decirlo de alguna manera, y, y contra la academia también, porque la academia también representa los ricos, o los poderosos, o los gobiernos, o todo esto que de alguna manera les dice lástima, pero de todas maneras está el conocimiento, ese conocimiento para mirar cómo conseguir el dinero eh, sin necesidad de hacer retratos y pues de todas maneras empiezan a buscar es su propio lenguaje, no tanto complacer al comprador, sino complacerse a sí mismos en su búsqueda, buscando un estilo, una manera de hacer las cosas. Entonces, el guión literario en el dadaísmo parte de un poeta que dijo, bueno, eh, entre esto racional de la máquina y todo, pues volvamos a lo irracional, y es como una ruptura contra todo lo que tiene que ver con el conocimiento, ¿cierto? Y se basa es más bien hacia lo absurdo, hacia lo incomprensible, ¿cierto? Y hacia el juego. Entonces se usaban una manera que entre poetas, porque como era escritor y era poeta, es inventar una manera de hacer una poesía absurda que que era que continuar como un teléfono roto, o sea, jugar el teléfono roto, que es comentar algo y el amigo pues lo comenta al siguiente, cada quien lo comenta como lo entendió y al final pues termina siendo una cosa diferente a lo que salió, ¿cierto? Como un chisme, ¿cierto? Entonces ellos usaban era como una hoja de papel, escribían de pronto dos oraciones, tapaban una, ¿cierto? Y dejaban ver la otra, doblaban y dejaban ver una parte de la oración y el siguiente veía solo lo que salía en la segunda parte y a partir de eso escribía otras dos oraciones y hacía lo mismo, doblaba una y solo dejaba ver una parte y el siguiente hacía lo mismo y entonces eso al final salía pues un poema como muy disparatado, ¿no? Porque de todas maneras cuando algo está oculto, pues no se puede seguir bien el hilo conductor y pues salían algo como absurdo pero chistoso, ¿no? Porque de todas maneras es un juego. Y a eso le llamaron el cadáver exquisito, ¿cierto? Eh, Obviamente el cuento o la narrativa tiene como una estructura básica, ¿cierto? Tiene tipos, tiene géneros y por lo general tiene un protagonista, tiene como unas acciones, un desarrollo de la historia y tiene un desenlace. Por lo general el inicio habla del protagonista y habla que se le presenta un problema al protagonista. El nudo son todos los giros que suceden para que el protagonista logre dar solución a ese problema que se le presentó. O sea que en el nudo se narran como las circunstancias que le tocó sortear a la persona para poder encontrar esa solución, ¿cierto? Y en ese nudo, pues también aparecen otros personajes que hacen giros, ¿no? Los giros son como cambios cambios en la historia, ¿cierto? Que generan tensión, que generan eh, expectativa, ¿cierto? Son cosas que ocurren y que pueden ir a llevar al problema o que lo pueden volver más complicado, ¿cierto? Y el desenlace es ese encuentro de esa solución final, que por lo general esa estructura busca decir algo, ¿cierto?
busca enseñar algo, o sea, una historia, un cuento, busca tener una moraleja, busca tener como una conclusión de una enseñanza, de algo que pasó. O sea que no es tan anecdótico, ¿no? Tiene que, por eso se habla de nudo, de inicio, nudo y desenlace, de un problema que se presenta, de una búsqueda de soluciones o también pasar por unas circunstancias para la solución y de una solución final. Eh, ¿Por qué? Porque las historias narran acciones de una persona que toma decisiones, ¿cierto? En la vida o en el momento, y esas decisiones generan consecuencias. Una decisión siempre va a generar una consecuencia y un resultado o un efecto o una reacción a esa acción de esa decisión. Siempre en la vida pues pasa eso. Tomamos decisiones y si no los pensamos pues las reacciones o el desenlace de esas decisiones puede ser nefasto si yo no las considero, ¿cierto? Eh, o también pueden ser positivas porque las superé, las enfrenté, las confronté y las logré superar, ¿cierto? Para lograr un objetivo, un desenlace, logré superar eso, lo logré confrontar, lo general el problema a veces lo queremos evitar, lo queremos evadir, desentendernos de eso, como si el problema se desapareciera, pero lo único que hacemos es postergar la confrontación o el desarrollo o la solución del problema, ¿cierto? Y pronto el problema se vuelve más grande. Profe, disculpe, lo interrumpa, es que alguien está en sala de espera. Bueno, miremos a ver quién está en la sala de espera. ¿Dónde es que están? Aquí. Bueno, y tomamos otra vez la asistencia. Entonces, esa es una parte de la guía, de la cartilla, que obviamente la cartilla o las guías hay que leerlas, y a veces si no se leen con atención, pues no se cumple el objetivo. O de pronto a veces se lee y no se entiende, normal, porque a veces está como todo muy embutido y pues uno entiende que se generan dudas, sobre todo en esto del dadaísmo que habla de coger una estructura y cambiarla, porque los dadaístas de alguna manera no buscaban que estuviera amalgamado esto, sino más bien lo contrario, ¿no? Porque eran escritores que conocían la estructura y todo, pero que querían saltarse la norma, o sea, ya conozco la ley, entonces la quiero transgredir, quiero jugar con la ley, si quiero ver si por el azar también puede haber una estructura, por decirlo de alguna manera, la naturaleza, el azar nos lleva a una solución, o sea, las cosas se pueden solucionar por sí mismas sin que nadie, o sea, las tareas se hacen solas. ¿Será que si no hago nada paso? Pues, no, eso es como un sueño, tiene que ver con el dadaísmo, porque el dadaísmo se basaba un poco en la teoría del psicoanálisis, donde Sigmund Freud decía que los problemas del hombre adulto venían desde los sueños y los sueños mostraban cosas que, traumas que ocurrieron en el pasado y que por eso es que los problemas de los adultos tienen que ver un poco con el inconsciente de la persona que guarda un problema onírico que se visibiliza en los sueños y que los sueños son como una manifestación de la enfermedad y que si se estudian eh, se puede sanar una persona. Entonces, una teoría de esa época que era muy fuerte y que de todas maneras ha hecho sus aportes a la psicología, ¿sí? Porque de todas maneras el psicólogo viene a ser como esa persona, como el cura que escucha los problemas y la persona logra un poco sacar esos sueños que son como íntimos y esos problemas del pasado que también son re íntimos
Entonces, al sacarlos, pues como que se libera de una carga. Y al decírselos a un desconocido, porque no es lo mismo, creo que es parte de esa terapia, que no sea que no haga parte del conflicto. Porque si hace parte del conflicto, pues no vale, porque en el conflicto también hay un rol de protagonista y antagonista, y el antagonista nunca le va a dar la razón al protagonista, por decirlo de algún modo. O sea, se anulan, ¿sí? Es como, no, no, en ese sentido no son objetivos en decir, usted tiene la culpa, o ninguno tiene la culpa, sino que la cosa está así. El psicólogo hace un papel imparcial y fuera de ese contexto y puede realmente entender qué es lo que pasa de pronto en ese conflicto, que es familiar o que es personal, ¿cierto? O que es una frustración de la misma persona o una enfermedad neuronal de la persona, pero que no se da cuenta que puede estar avanzando. Entonces, el médico, por medio de los sueños y el diálogo, logra curar a esa persona y eso era lo que estaba de moda en ese momento y pues estaban todos estos artistas aprovechando de ese material. Entonces, estaban experimentando, porque cuando uno se llega algo nuevo, cuando se descubre algo nuevo, pues se empieza a hacer ensayos con eso, esa ciencia o ese conocimiento nuevo, y entonces parte de esas experimentaciones es este cadáver exquisito, que es hacer como historias desde la creación de un grupo, pero donde cada individuo pone lo que en el momento está pensando. Entonces, pues salían cosas ilógicas, incoherentes, y a eso, pues, se le decía se le decía cadáver exquisito. Pero obviamente leemos eso porque eso es parte como de la historia del arte, ¿cierto? Y que son ejercicios lúdicos, creativos, que no tienen nada que ver con la sanación ni eso, sino que tienen que ver con el juego, ¿no? Con lo absurdo y con que a veces salen cosas divertidas de esos collages de creativos, collages creativos, ¿cierto? Pero de todas maneras se busca también que la historia tenga como esas partes de racionales de una narración, ¿cierto? Entonces aquí habla un poco del dadaísmo, de cómo surgió, ¿cierto? Y los representantes, de qué se trataba de replantear el arte, que el arte para qué es, el arte es bonito, o el arte para qué sirve. Entonces hubieron muchas cosas locas que era como coger un objeto y llevarlo al museo y ponerlo al revés y decir que eso era arte. Entonces eso lo hizo Duchamp. Marcel Duchamp era un artista conceptualista que se burlaba un poco de la pretensión del artista y hacía como chistes con el concepto y los montaba en el museo para que la gente se quedara como preguntándose para qué sirve el arte, por qué está eso ahí, por qué se considera arte. Y de alguna manera empezó con el arte conceptual, que es la idea sobre la materia. O sea, ya no se trata de hacer pintura, ya no se trata de hacer dibujos, ya no se trata de hacer esculturas, sino se trata de hacer un chiste conceptual con cosas, ¿no? Y pues, si uno busca a Duchamp, para que se hagan una idea, uno puede ver esta imagen, y esa fue una de las primeras imágenes que él hizo, poner una rueda de bicicleta, y esto es un orinal de un baño de hombres, pero puesto al revés, y eso fue como la primera obra conceptual que hizo, y firmó con otro nombre que no era de él, o sea, totalmente irreverente, por decirlo grosero, a la academia. Una rueda de bicicleta al revés. Entonces, el arte conceptual se volvió como eso, o objetos salidos de contexto. Entonces, esto era que una cosa para escurrir vasos. Pero como lo puso allá en el museo, pues las personas que no lavaban vasos, pues decían, ¿esto qué obra, qué es esto? Esta escultura tan hermosa. Y se burlaba un poco de eso, ¿sí?
No quiere decir que no supiera pintar porque él pintaba, pero de alguna manera se burlaba de los artistas en esa búsqueda de hacerse los raros, no sé. Y pues de ahí en adelante pues el arte cambió mucho. Y bueno, se trata un poco de eso. Aquí se explica un poco el Dada, por qué empiezan a hacer esas historias, porque la historia es importante conocerla para entender por qué tenemos que hacer este ejercicio, profesor. Y uno dice, porque son ejercicios que también ayudan a la creatividad, ¿cierto? Ayudan a la creatividad. O sea, cuando en arte pongo un ejercicio, pongo unos ejemplos, pero los ejemplos son cosas que hicieron los alumnos anteriores, no es repetir el Mickey Mouse, no. Se trata es de cuál es su personaje favorito. Uno pone el Mickey Mouse porque eso lo hizo un alumno que le gustaba Mickey Mouse y el alumno lo hizo de esa forma, pero la idea es, oiga, ¿usted cómo lo haría? ¿Cómo nosotros crearíamos ese personaje sin copiarnos, sino simplemente con el deseo de representarnos, pero con mis recursos plásticos, ¿no? Hagan de cuenta cuando un niño pobre quiere tener un juguete caro y no lo puede comprar y lo fabrica él mismo, es algo un poco más o menos así. ¿Cómo yo lograría representar ese personaje favorito? ¿Con qué materiales lo haría? Pero mi personaje favorito, no el que está, el que el profesor me dice que haga. Porque aquí yo nunca les digo traigan foamy, traigan esto y vamos a recortar este modelo y vamos a hacer esto. No, a mí no me gusta trabajar así porque de algún modo todos terminarían haciendo el mismo Minnie o Mickey Mouse. No se trata de eso. Se trata de, oiga, yo puedo ser libre. Y uno dice, pues sí, pero de todas maneras tiene que hacer un cuento. O sea que hay una libertad limitada y también la libertad cuesta porque está uno en el problema de yo tengo que hacerlo yo. Entonces hay muchas veces que ese miedo a yo tener que inventarme algo, dibujar algo, me lleva, no, mejor yo repito eso que ya está hecho. Y voy a la fija y no me mato tanto, no me estreso tanto, o sea, no es práctico. Y uno dice, ¿se puede? Y uno dice, pues sí, pero el que se arriesgue a hacer el suyo, pues increíble porque está creando, realmente está yendo un paso más allá, está arriesgando, ¿cierto? Y realmente pues lo puede lograr o no, pues sí, igual es un juego, como cuando ustedes jugaban de chicos con sus primos y actuaban. Entonces jugaban al policía, al ladrón, bueno, no sé, o a los vaqueros y a los indios. Y nadie les estaba diciendo que tenían que hacer una historia, sino que ustedes mismos la hacían. Lo que pasa es que uno va creciendo y se olvida de esas prácticas, ¿no? La idea es no olvidarnos que siempre hemos creado. Lo que pasa es que no nos veían los adultos, que éramos libres porque no había normas. Pero de todas maneras, es un poco volver a eso, ¿no? Un poco volver a que antes uno hacía eso y ahora de pronto uno se le olvidó. Pero la clase se trata un poco también de coger estas normas, sí, listo, toca hacer un títere o lo que sea, o toca hacer una historia, pero yo puedo también ser muy libre en qué pasa en la historia, ¿cierto? ¿Qué personajes voy a usar? Entonces por eso, bueno, aquí después de que he hablado de la historia, por eso dice que es un juego surrealista, ¿cierto? Eh, y donde varias personas participan, ¿cierto? Eh, bueno, en la actividad se ve representado eso. Después del Día del Idioma hay un punto que dice, bueno, el guión literario, el cadáver exquisito, que es eso, y es realizar una historia con los personajes favoritos de, del grupo familiar. Entonces, ¿qué se pide ahí? ¿Tiene que participar la familia? Uno dice, pues, mínimo diciendo qué personaje de televisión le gustaba o de cómic. ¿Sí? No necesariamente haciendo la historia, o si quieren participar, pues también, pero también sabemos que a veces están ocupados, entonces si les dicen que no, pues tampoco eh, estancarse ahí, sino más bien, no, es que solo necesito el personaje de que se disfrazaba cuando niño, o el personaje favorito cuando era pelado, ¿sí? El de cómic. Entonces les va a decir un personaje y cada uno le va a decir un personaje y pues la idea es que el cadáver exquisito, ¿qué va a hacer? Va a ser la historia de personajes de diferentes programas. Entonces, ¿cómo hago yo para que el chavo y
Y ahí yo entro a hacer ese cadáver exquisito, que es inventarme una historia donde de pronto el chavo se ve con Homero y Homero, pues bueno, según los personajes, yo qué historia me inventaría, buscando un tipo de género, terror, ciencia ficción, romance, etcétera. Obviamente muchos ya lo hicieron, no habían visto la clase o de pronto no leyeron bien o no entendieron bien. Pues normal, no pasa nada. Lo importante es arriesgarse a hacerlo, ¿cierto? Y de pronto analizar, será, era así, de pronto yo sí lo logré, o de pronto, ay, no, de pronto yo lo puedo haber hecho mejor. Pero lo importante es también analizar hasta dónde yo entendí la guía, ¿cierto? Y obviamente hasta dónde pues la desarrollé bien o mal y hasta dónde de pronto hay cosas que mejorar de la clase también, ¿cierto? Eh, Porque también si no entendieron será porque no leyeron la guía, bueno, etcétera. Y después de hacer ese guión está el punto 5 que es realizar el diseño y creación de títere de dedo de un personaje de la historia común. Profe, Sí, qué pena que lo interrumpa. Alguien dice que está en sala de espera. bueno, es que la verdad hay una persona que entré a las 4 pues, no los deja entrar, pero la verdad, bueno, creo que también a veces se les cae la red, ¿cierto? Pues normal, pero tienen que procurar entrar a tiempo, pues porque es como cuando no entran a clase, pues también pueden ver cuando está uno dibujando, pero de pronto hay cosas que son importantes y pues uno no las escucha porque uno cree que estuvo en la clase, pero solo estuvo la mitad, o solo estuvo un tercio. Entonces, sí estuvo, pero de pronto se le pasó algo y de pronto no entendió el punto tal o se le quedó pasando alguna información. Entonces es importante estar puntual. Bueno, igual gracias. Vamos a sacar una lista para que salgan los que han acabado de entrar. ¿Listo? Igual bien estar pendiente también de los compañeros, también es lo que hablábamos la otra vez. También es cierto. Bueno, continuemos aquí. Y pues eso era como parte de esa guía, ¿no? Entonces, después de que, bueno, hice mi guión o hice mi historia, debo realizar un títere de eso, ¿listo? Entonces, yo les quería mostrar, pues, uno de un alumno antiguo. ¿Por qué? Porque aquí sale una foto de Bob Esponja y muchos me hicieron esta igualita. Y pues la verdad, pues no, no tiene que ser así. De pronto ahorita hacemos la explicación. Voy a hacer la explicación en el tablero. Que era lo que se veía en clase para que cada uno hiciera su títere de dedo. Esperen un momento. Me tengo que traer el tablero. Pues, voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Listo? Y, y voy a poner la cámara en primer plano. Y vamos a dibujar un poquito aquí. Entonces, más o menos, lo que decíamos es que era una descriptiva. Por ejemplo, cuando diseñamos, me toca quitar el desenfoque. Un momento.
cómo acercar esto. Viene mejor. Y lo que decíamos es que hacíamos las vistas de ese títere, ¿cierto? Ahí sí está más nítido. Hacíamos como las vistas del títere de sombra. Esto me toca acercarlo más. Entonces, las vistas. Por lo general decíamos que para hacer un diseño de algo, bueno, me está quedando torcido, pero decíamos que sacábamos como vistas. Las vistas de ese personaje desde varios puntos. Es como ver un cubo desde todos sus ángulos. Un cubo transparente donde el títere supuestamente estuviera en el centro. Y si fuera un títere de dedo, por lo general decíamos que lo hacíamos como con un rollito de cartón, ¿cierto? Y que nuestro dedo pudiera entrar en ese rollo de cartón, por decirlo de algún modo. Aquí yo tengo uno, pues que es plano, ¿no? Que no lo hizo como rollo, pero que permite que entre el dedo, ¿no? Lo hizo plano, pero permite que el dedo pueda entrar. Pero igual hacíamos el diseño. Primero es hacer un dibujo de ese diseño, de ese personaje. Y obviamente como es un cilindro, prácticamente es como hacer 3 cilindros. Pero yo decía, si mi personaje es Flash, entonces yo pues hago el dedo en forma de Flash, ¿cierto? ¿Cierto? Y aquí haría, esa sería la vista frontal, ¿cierto? Y pues aquí le haría las manos. Y le haría pues de pronto el escudo, ¿cierto? Y bueno, y el cinturón, las cosas que lo caracterizan, ¿cierto? Al personaje, según el personaje que yo haya escogido, ¿cierto? Según el personaje que yo haya escogido. Luego haría aquí la vista izquierda o de perfil, perfil izquierdo, ¿cierto? Y aquí empezaría, si fuera el perfil izquierdo, pues entonces estaría mirando, se vería el brazo izquierdo. Entonces dibujaría, obviamente haciendo como líneas de proyecciones, procurando que las cosas estén como a la misma altura. O sea que habría unas paralelas que me van indicando las distancias entre las partes más importantes, por decirlo de algún modo. Si yo digo que aquí estaría las alitas de esta oreja y pues la boca iría como aquí, ¿cierto? Pues tendría en cuenta esas distancias para hacer el personaje, ¿listo? Si digo que los ojos estarían por aquí, aquí me bajé. Y de eso más o menos se trata la perspectiva. Digo, la descriptiva. La descriptiva es
como el diseño industrial de un objeto. Cómo va a hacer las cosas para que después en producción lo hagan como debe ser. O sea, hacer planos de una cosa para luego fabricarla. Así hacen los autos, así hacen las casas, ¿cierto? Primero está en la cabeza y luego yo tengo que sacarlo de la cabeza y ponerlo en papel y darle como unas medidas o unos estándares para que luego las personas que trabajen conmigo lo hagan así. Lo mismo pasa en Los Simpsons. El creador de Los Simpsons sacó las vistas de las expresiones de Homero y después los dibujantes solo tenían que ver el dibujo para saber cómo tenían que hacerlo, ¿cierto? Como una partitura musical, por decirlo de algún modo. O sea que es una guía ¿para qué? Para que se respeten esas características, esas normas de medidas de ese personaje. ¿Cierto? Entonces aquí decimos que está el perfil derecho. Y el dibujo que ustedes ven ahí, de, de, derecho, ¿cierto? Perfil derecho, ¿cierto? Ahí está este es el frontal. Y está la vista, ¿cómo es que se dice? Frontal y, bueno, la de atrás, la vista posterior. ¿Cierto? Entonces la vista posterior estaría aquí, las alitas, sin de pronto los músculos, la espalda y el cinturón. Y los brazos. Entonces, el que ustedes vieron ahí, pues es de un alumno de ese año que hizo a Bob Esponja. Bueno, y también estaría una vista superior y una vista inferior, por decirlo de algún modo. Cómo se ve el personaje desde arriba. Entonces, pues prácticamente, pues, cómo sería desde arriba, cómo sería desde abajo, ¿cierto? Superior e inferior. Y esto lo hacen con los muñecos que de pronto ustedes compraron cuando eran chicos. Ustedes pueden mover el muñeco por todos lados y pues hubo un estudio del muñeco en cada detalle, ¿cierto? E inferior, pues aquí estaría todo oscuro porque aquí es donde entra el dedo, ¿cierto? Listo. Estas serían las manos, supuestamente. Listo. Eso era como el ejercicio de el ejercicio del diseño, por decirlo de algún modo. El diseño de títere de dedo. O sea, para que, ¿cómo lo hace uno? Primero en la bitácora uno hace esos dibujos preparatorios y luego en una hoja de plancha pues ya lo pasa en definitiva, ¿cierto? Y ya puede uno decir, listo, ya, ahí, ya está eso, ¿sí? Pero más o menos eso era eso se trataba en la guía. Obviamente pues ahí dan un ejemplo de Bob Esponja, ¿cierto? Entonces voy a compartir otra vez el escritorio, ¿cierto? Para continuar con lo de esa guía. Si lo hicieron así, pues no importa. De todas maneras están haciendo las vistas y usaron el ejemplo. Bueno, listo. Pero lo ideal es que eso nos sirva para en un futuro hacer nuestros personajes, desarrollar nuestras cosas haciendo las vistas y eso. Luego se dice que hacer el títere, entonces cada quien hizo el títere como a su manera. Entonces también se podía investigar en YouTube cómo se hacen títeres dedos, pero adaptándolo al personaje que yo hice, ¿cierto? Porque de todas maneras esos ejercicios que hacíamos era uno por clase y no sabían qué ocurría en la siguiente clase. O sea que de todas maneras lo que escogían los amarraba a tener que mirar cómo adaptaban ese modelo o esa manera de hacer títeres al modelo que escogieron.
Entonces también era cadáver exquisito porque también ese híbrido entre lo que yo conozco y lo que desconozco, porque no me están dando el molde de mi personaje, sino que yo tengo como que adaptarlo a la brava, o bueno, yo estoy aprendiendo, entonces me toca como hacer lo imposible por adaptarlo, y es hacer esos círculos, pues genera como también unos personajes nuevos que no necesariamente tienen que ser mini, ¿cierto? Pero que uno lo logre identificar. Lo que yo digo es que a veces nos preocupamos en el arte por querer ser igualitos, por querer arremedar las cosas igual, y que cuando no lo logramos pensamos que nos quedó mal o nos quedó feo. No, de alguna manera nos queda diferente, es nuestra interpretación, y más o menos es lo que hacen los artistas cuando ahora pintan. Ahora no pintan necesariamente como una fotografía porque para eso está la foto. Ahora pintan como ellos quieren pintar, y pues a todo el mundo no le va a gustar, pues eso tiene que ver con gustos, pero es creativo y es diverso porque no todo el mundo es igual, ¿cierto? O sea, lo bonito del arte es también la diversidad de resultados que puede haber. Puede haber cosas muy delicadas, muy perfectas, pero también las cosas que son a veces bruscas y burdas también son bonitas, o también son raras y tienen una belleza particular, o son más divertidas. Como en las historias, también hay personajes que son finos y hay personajes que son burdos, y los dos hacen protagonismo de la historia porque uno existe por el otro, ¿cierto? Decimos que el héroe y el villano no son iguales, ¿sí? Son contrastantes, son diferentes, ¿cierto? Entonces, esa es la idea de este ejercicio, de también salirnos un poco del molde, ¿cierto? O adaptar el molde, o adaptarnos al molde, ¿cierto? Y entonces, el diseño de fondos, ya lo que es el diseño de fondos, tiene que ver, según la historia que yo narré, por lo general decimos que hay 3 escenas, donde se realizan las escenas y hacer unos dibujos, pero sin los personajes, para que los personajes luego en un teatro de títeres se pueda representar ahí. Y al final dice que realizar una foto mínimo donde usted ponga los títeres encima de ese fondo y le toma la foto. Que si quiere representarla ahora, pues bueno, sí, puede grabarla. Eso sería como jugar, lo que les decía, jugar, pero ahora con los juguetes que usted hizo, que son sus títeres, y con la historia que usted hizo, que es ese guión de Cadáver Exquisito. Un poco, pues, sabía, en la página había como un video de trabajos anteriores que hicieron los alumnos. Vamos a ver si todavía está. Eh, 2 puntos. De ese año o de esa época. Artística 4, ¿cierto? Slash. Ah, no. Punto wixsite. Punto com slash xp art corporal Colegio Villa Elisa. Listo. Y miramos, aquí había como, si no estoy mal, no era en el de inicio. En el inicio está como el canal eh, de YouTube. Bueno, si no es el. Y a ver, y aquí videos.
No sé si está aquí o estará en el otro canal de... Creo que está en el otro. Pero ya había publicado ahí lo de la muestra de trabajos de grado. Y lo quitaron, pues. Vamos a ver si está el otro canal. ¿De cuenta? No está. Les voy a poner aquí Villa Elisa porque está en el otro canal. Villa. Este. Este es este. Ah, sí, que es. Eh, creo que era. Eh, por acá hay uno, ¿no? Acá hay como un videito de eso. Y ya como para mostrarles un poco de lo que era el fondo y eso fue el censurado, ¿cierto? Y ahí está el títere que salía en la guía. Entonces se hace un paisaje al fondo y luego una caja se hace para que sirva de teatrino, ¿listo? Bueno, ya no los molesto más porque ya se pasó el tiempo, pero bueno, era importante como ver eso. Voy a sacar otra lista de asistencia y ya para que se puedan retirar a sus clases, entonces voy a tener la grabación y los